Jesús hoy nos exhorta a amarlo de tal manera que seamos capaces de renunciar a todo lo demás por fidelidad a Él. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Ustedes son una raza elegida, un pueblo sacerdotal, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Tal vez a ustedes también les ha sucedido cuando eran niños y preguntábamos, en mi caso por ejemplo, preguntábamos a mi madre qué quería que le regaláramos para el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Contestaba siempre que se porten bien. No, bueno, uno pensaba que iba a decir alguna cosa que se pueda comprar, pero ¿qué es lo que pasa? Si tenía una concepción del amor mucho más equilibrada, ¿no? No simplemente el mimoseo o el ser mal hijo que se tapa con un regalo y que cuanto más caro entonces tapa más maldad. Ella entendía bien que el amor también o principalmente incluía la obediencia. Digo esto porque el Señor, que era más tradicional que mi mamá, lo utiliza en el mismo modo. Cuando dice el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no quiere decir que le hace regalos más caros o el que lo mimosea más, sino el que obedece a su padre o a su madre en vez de obedecerme a mí. Es decir, cuando el mandato de un padre se opone a los mandatos de Dios, ese padre se hace indigno. Y lamentablemente los hay, ¿no? Los hay. Qué lástima, porque cómo se pervierte a los hijos con órdenes o mandatos desordenados, contrarios a la ley de Dios. Ningún padre debería mandar nada en contra de la ley de Dios, al contrario, educar o formar a sus hijos en la fe. De hecho, es a lo que se han comprometido en el bautismo. Justamente hoy estábamos celebrando los bautismos y les decía eso, los padres asumen
la responsabilidad de educar a los hijos en la fe. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Se trata de lo mismo, ¿no? El mismo caso. Es decir, que a veces los hijos son los que presionan a los padres a desobedecer los mandatos de Dios. Hemos sido formados en la ley de Dios y por lo tanto la obediencia a esa ley de Dios es la que expresa el amor. Por eso ahí nos damos cuenta el amor del Hijo al Padre Dios, del Hijo Dios al Padre Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, según nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. La obediencia es una virtud rara en este tiempo, porque no se trata del simple sometimiento, avasallamiento de uno a otro. La obediencia significa la aceptación de un mandato que busca el bien. Es decir, que cuando un mandato no busca el bien, entonces estamos libres de la obediencia. Cuando el que manda no está observando la ley de Dios y mandando en orden a un bien, entonces no estamos obligados a la obediencia. Vaya hijo a robar, vaya. Y en esto, una vez me acuerdo haber escuchado un reportaje o una declaración de estos presos que están en el corredor de la muerte, ¿no? En Estados Unidos, donde hay pena de muerte, y este muchacho decía, mamá, quiero dirigir estas últimas palabras a vos, porque sos vos la que tendría que estar aquí, porque cuando yo cometí mi primer delito, me dijiste que estaba bien, y que entonces utilizaste ese dinero para festejar no sé qué, y así sucesivamente, ¿no? Claro, cuando la orden no apunta al bien, claro, en un niño que está en formación es grave porque cree que lo que mandan los padres está bien. Cuando uno tiene la capacidad y el discernimiento suficiente, se da cuenta, esto no lo puedo obedecer, esto no se debe hacer. Por lo tanto, el Señor, cuando nos dice el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no se refiere a la afectuosidad. Es difícil tener un afecto a Dios como el afecto que uno tiene a los padres, porque a los padres los tiene presentes, los ve, los toca, en cambio a Dios no. Pero el afecto que tenemos que tener con Dios tiene que expresarse en el amor, es decir, en la obediencia de su santa ley. El Señor es muy claro en el Evangelio, nada más que el tiempo y las costumbres distorsionan las palabras, ¿no? Le pidamos entonces que por el Espíritu Santo purifique nuestra concepción de amor y de obediencia, de tal manera que no encuentren conflicto, sino que ambas busquen el bien y la verdad. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios,